¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de ISS. En esta ocasión estuvimos platicando con Gabriel Ruiz. Gabriel Ruiz es gerente general de Newsmart en El Salvador. Ellos son una integradora que lleva ya 14 años de experiencia implementando proyectos del área de las telecomunicaciones. En esta ocasión nos concentramos en un proyecto particular en la región de El Salvador llamada Santa Tecla. Santa Tecla fue un proyecto que tenía ya un sistema existente, un sistema bastante antiguo, incluso un poco obsoleto. Y bueno, platicamos de cómo se implementó, cómo surge la necesidad y sobre todo qué impacto tuvo posterior a su implementación. Él nos platicaba que aparte de la reducción de los índices de delincuencia, que es algo que obviamente es lo que se busca en este proyecto, incluso la región se volvió más atractiva para turismo. Entonces, bueno, fue una plática pues, un poco breve, pero que sí tuvo bastante que decirnos al respecto y pues nada, espero les guste. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios, aquí siempre. Sí, ¿qué tal la situación por allá? Compleja. Sí, ¿verdad? Sí, ciertamente. Hay muchas variables, muchas cosas. Obviamente, pandemia vino a modificar todo. Y ahí tratando de avanzar. Sí, ¿se ha recuperado? ¿Se ha recuperado ahí el tema con respecto a toda esta situación? Sí, porque digamos que en términos de economía, pues, si bien es cierto de algunas restricciones, siempre hay comercios abiertos, mercados. Hay muchas cosas que desaparecieron, bastante. Sí, me imagino. Y otras cosas que nacieron, sí. Pero en términos generales va avanzando. Sí, se va reactivando ya algo por ahí, sí. Me imagino. Sí, nada más que el asunto es que nos comparamos bastante con países vecinos como Guatemala, Honduras, Costa Rica inclusive, en el cual ha sido bien complicado. Y la movilización pues cada vez la están restringida, porque cuando se disparan los casos y cuando hablan de 1000 casos diarios, ya se complica, sí. Sí, ¿no? Sobre todo, bueno, desconozco cuánta población hay por allá, ¿no? Pero, o sea, a lo mejor con respecto a otros lugares, una cantidad así de casos pudiera representar un buen porcentaje, ¿no? De hecho, sí. Entonces ahí donde entra el problema, ¿verdad? Para realmente determinar qué es bueno, qué es aceptable. Exacto. Con respecto a lo que está en los hospitales. Porque sí, claro. Hay bastante. Sí, de hecho, la muestra o la cantidad de gente, vamos, los números crudos no siempre son a una realidad absoluta. Hace tiempo platicaba con un compañero de Colombia con respecto al LPR, ¿no? Él nos decía que, o sea, ese 3% de pérdida, cuando hablas de millones de placas, o sea, 3%, ya estamos hablando de una cantidad importante, ¿no? De registros que pudieran estarse perdiendo. Y hay un tema estadístico, ¿verdad? La probabilidad de que dentro de ese 3% esté un positivo que no existes realmente, ¿verdad? Así es. Para poderlo identificar, entonces sí, es un número que pega. Sí, ya vamos a hablar de otros temas más complejos. Pero bueno, aquí vamos a platicar acerca de ustedes, de lo que han implementado ahí en El Salvador. Mira, afortunadamente de que este sea nuestra primera conversación, es porque seguramente habrá mucho de qué platicar al respecto. Ustedes son un integrador que se encuentra en El Salvador, ¿estoy correcto? Correcto. Nosotros tenemos 15 años de experiencia en hacer integraciones tecnológicas en la región. Hemos venido trabajando con diversos operadores de telecomunicaciones. En este caso se ganó esta oportunidad para implementar el sistema de videovigilancia en Santa Tecla. El objetivo de la licitación es y seguirá siendo trabajar un Smart City en El Salvador. Pero en términos de Smart City, pues empieza con lo básico, ¿verdad? Para poder ir avanzando en el tiempo con las diferentes ventajas tecnológicas y diferentes tecnologías poder aplicar para diferentes funciones, en el cual comenzamos con videovigilancia, con control, con analítica,
integración con las entidades de seguridad gubernamentales, porque aquí hay no menos de 3, que entre todos combinamos y hacemos un equipo para poder utilizar el sistema como una herramienta para resolver diferentes tipos de situaciones. Ok, mira, justo utilizarlo como herramienta es algo que me interesa platicar un poquito más adelante. Por ahora, cuéntame cómo... Bueno, para empezar, hagamos como una especie de división, ¿no? ¿Cómo es más bien el sistema no existía? ¿Cómo es la situación a nivel de seguridad previo a que se hubiese implementado esta solución? Bueno, nosotros tenemos ya 5 años operando en Santa Tecla. En ese entonces, a nivel nacional, no era un tema solo de Santa Tecla, el tema de la violencia, el tema de choques, el tema diferentes tipos de hurtos, asaltos, robos, pues es una cuestión bastante conocida. Aquí en El Salvador existe algo que tal vez en Latinoamérica tiene otros nombres, que es la renteada, se conoce aquí, que es el hecho que los mareros hagan una extorsión sobre trabajar a las diferentes empresas, microempresas mayormente, mediana empresa, para poder operar. Entonces, toda esta situación era bastante compleja a nivel nacional. Sin embargo, en esta región de Santa Tecla, cuando se decidió implementar el proyecto, se decidió en base a unas estadísticas que la policía llevaba, policía, fiscalía, cuerpo de agentes metropolitanos, para poder decir de que era necesario un sistema y en dónde era necesario. Entonces ahí donde nace la idea de dónde poner las cámaras y dónde poner diferentes elementos del sistema. O sea, previo a esto no existía absolutamente nada para hacer videovigilancia en la zona. ¿Estoy mal? Sí existía. Era un sistema, pero bastante antiguo. Digamos que la videovigilancia pensada de la manera antigua. Cámaras grabando para ver cuando ocurría algo posteriormente, no un tema reactivo, ¿verdad? O sea, un tema reactivo, no un tema propiamente preventivo. Correcto. Entonces, cuando cambiamos la dinámica de pensar cómo debería ser el sistema tecnológico y la herramienta tecnológica para poder trabajar preventivamente, fue donde realmente surgió el cambio, ¿verdad? Porque no era un tema forense, sino que hoy funciona un tema preventivo y un tema forense propiamente. Ok, y supongo que parte de esta necesidad de volverlo predictivo es donde surge la necesidad de implementar analíticas o cómo convertimos ese sistema existente en algo que ya es capaz de darnos la opción de prevenir. Fue todo un reto realmente pasar la analogía de decir que es un sistema netamente forense a un tema preventivo, dado que necesita integración de varios bases de datos para poderlo hacer realmente funcional, ¿verdad? Porque si bien es cierto, un operador puede estar muy pendiente de las diferentes reacciones y las maneras de que los diferentes delincuentes pues trabajan en campo, llámese asalto, robos, ventas de estupefacientes y diferentes situaciones que se pueden dar en el campo, es de acuerdo a la experiencia del operador. Pero cuando integras un sistema con analítica y puedes meterle variables que te puedan predecir los diferentes comportamientos, por decirte algo, pasarse el semáforo en rojo, pues, velocidad, contravía, que son comportamientos anómalos característicos de alguien que va a delinquir. Entonces esas cuestiones te puedes ayudar a poder descifrar un poco más. Sí, no, ya todo esto dado mediante alarmas, ¿no? Ya no es un operador que está viendo la pantalla, alguien entonces, que se le pueda... Cambiar la idea del hecho de decir que el sistema no solamente para estar viendo, sino que también te puede dar alarmas preactivas, entonces donde es bastante funcional. Claro, sí, definitivamente. Y al momento de hacer esta licitación o este concurso para las distintas soluciones, ¿ustedes ya tenían claro si iba a ser con nosotros o... yo entiendo que existe un abanico de soluciones que bien podrían haber quedado pues, probablemente muy bien para este proyecto. ¿Cómo surge el proceso de proponer ISS como una solución? Pues nosotros, al ser integradores de tecnología, tenemos pues bastante experiencia en hacer evaluaciones de nivel tecnológico para diferentes elementos.
fibra óptica, servidores, software, hardware en todo nivel, radioenlaces, todo tipo de tecnología para poder evaluar realmente cuál es la solución que más aplica para ofrecer a nuestros clientes finales. En este caso, dado que es un contrato que se tiene que llevar a cabo por varios años, entonces buscamos soluciones que fueran más a largo plazo. Claro. Entonces, a la hora de elegir las cámaras, elegimos diferentes características para que nos pudiera suplir la mayor cantidad de tiempo posible durante el contrato. Y en el caso de ISS, fue un tema más por recomendación, dado que la experiencia de BMS a nivel regional sobre diferentes sistemas implementados, porque realmente, como tú lo mencionas, hay varios implementados a nivel regional, pero en términos de resultados y de estabilidad, pues resultó uno de los mejores evaluados en ese momento para poder hacer la implementación y poder decidir en conjunto para adquirir e implementar ISS. Como todo sistema, fue un proceso, ¿verdad? Implementación, claro. Ponerlo en servicio, empezar a funcionar, empezar a configurar. Cuando el sistema realmente requiere madurez es cuando realmente se empieza a notar, que decir, aquí no está la diferencia en haber elegido otro BMS con ISS. Ok, sí, y bueno, ¿y se evaluaron otras opciones en algún momento o fue como directamente saltar y buscarnos como solución? No, de hecho fueron 3 BMS los que se evaluaron en total, diferentes variables en ese momento tecnológicas en base a las referencias, en base a la documentación, en base a diferentes criterios. Esto es importante del tema del desarrollo del software, porque la lógica y el pensamiento de cada uno de los BMS pues varía dependiendo de la región y el mercado que quieren atacar. Claro. En ese contexto, cuando ves un BMS más maduro, mucho más maduro para el tema enterprise y para el tema más orientado a acceso, por decirlo un ejemplo, no un sistemas tan grandes, un sistemas complejos. Entonces, cuando unimos todos esos elementos, entonces ahí tiene mucho fruto el tema para nuestro caso, por supuesto. Ok. Y hablando ya del proceso de implementación, o sea, bueno, vamos a platicar de volumetría, ¿cómo estamos en ese sistema? O sea, ¿cuántas cámaras estamos recibiendo? ¿Qué analíticos estamos utilizando? El sistema lo iniciamos con 220 cámaras en total, una combinación de cámaras con analítica, con cámaras para poder hacer seguimiento. Cuando se inició el sistema, pues empezamos a implementar, después fuimos agregando poco a poco diferentes elementos para poder dar mejor cobertura por una parte, y por otra parte logramos conectar varios clientes privados y corporativos para el sistema, utilizando siempre el core. Entonces damos servicios adicionales siempre utilizando la plataforma. Ok, o sea, esta conexión con sistemas de particulares, o sea, estamos hablando de que ellos nos transmiten video o hay como una especie de sistema de alarmamiento que ellos pueden utilizar y que es compatible con la plataforma. ¿Cómo es? Fíjate que, bueno, aquí en Santa Tecla tenemos una buena cantidad de fibra óptica, entonces prácticamente los clientes los podemos conectar de manera directa. En el área metropolitana de Gran San Salvador, compuesta con varios municipios a la vez, sí tenemos la factibilidad de poder conectarlos con los diferentes operadores de telecomunicaciones. Entonces, a través de ellos traemos el video hacia acá, aquí lo procesamos para poder hacer las alarmas. Ok. ¿Y de analíticos qué tal? Bueno, por ahí atrás alcanzo a ver el video wall que tienen. Sí, cabal. Gran elección. Sí, la verdad que sí. Sí, fíjate que muy oportuno para veces, pero dime. Perfecto. Ahí, ¿cómo lo estamos utilizando? Veo que tienen ahí facial, alcanzo a ver un LPR ahí a tu espalda. La parte de facial y aquí tenemos el LPR. En la parte del LPR logramos a través de nuestro cliente principal tener un convenio con la Policía Nacional Civil para que el sistema LPR vaya a consultar sobre las alarmas. Okay. Digamos que todos los accesos de tecla están controlados por el LPR. Y todos los que pasamos ahí estamos siendo registrados. Tarda 1.8 segundos en lo que va a consultar, bueno, que se mira la imagen, va a consultar la base de datos y regresa, y entonces ahí se genera una alarma. Muy parecido con el tema de rostros,
para poder identificar. Hoy por hoy nosotros utilizamos bastante el sistema para temas de accesos Ok, y ha sí. funcionado bastante bien. Igual con Ah, mascarilla. sí, ya tienen ahí la implementación. Bueno, es que la implementación de la mascarilla Sí, ahorita se sí, volvió algo básico. indispensable en todos lados. Ya platicaremos un poquito más adelante de ese impacto. En cuanto al proceso de implementación, yo entiendo que un sistema, renovar un sistema, muchas veces, podemos reutilizar lo que hay. Hay ocasiones donde eso es imposible por a lo mejor el tiempo que llevan trabajando, la obsolencia, la funcionalidad incluso. Para el proceso de implementación, ¿ustedes cómo lo manejaron? ¿Se reutilizó algo de lo que ya tenían? ¿O se desechó por completo? ¿Cómo lo lograron? No, de hecho no lo desechamos, solamente priorizamos las ubicaciones, digamos los lugares que tienen más prioridad para tener una buena calidad de video y de procesamiento y de prueba, video forense. Se implementó el sistema nuevo y el sistema antiguo se colocó en lugares donde tenías más cerca el objetivo, donde tenías mejor controlado la iluminación y ciertas características para poderlo siempre utilizar. Ok. Pero era un sistema demasiado antiguo para poder, bueno, por decirte, no es OnBeef, entonces sí es, te imaginarás Sí, ya me cuánto puede imagino. hacer para decir, entonces no está integrado en el sistema por esa situación, pero sí lo seguimos utilizando. O sea, ahorita tienen como dos sistemas paralelos trabajando, ¿entiendo? Sí, correcto. Y todo lo conectamos siempre a través de nuestra red para llegar hasta aquí, hasta el centro de monitoreo, y pues la idea es utilizarlo hasta que finalice su tiempo útil. Claro. Sí, pues la idea es tener ahí todo disponible, Así es. mientras funcione o mientras nos dé algo de Así valor, es. aunque sea, Así es. pues trabajarlo, ¿no? Yo creo que para el usuario final es algo importante, ¿no? Tener la tranquilidad de que lo que tiene va a ser al menos mejor a lo que existió, pero si aquello le ayuda para mantener como una extensión del sistema actual, pues bueno, siempre va a estar ahí presente, ¿no? Y utilizable lo más que se pueda. Fíjate que es un proceso también. Lo que ocurrió hace 5 años ya no es lo que ocurre ahora. Hace 5 años pues existía una cantidad de eventos y anomalías que se fueron resolviendo en el tiempo, y digamos que hay zonas que ya no son tan conflictivas como antes, Ok. o ya no son conflictivas en absoluto, y entonces esa situación se mueve. Entonces es un sistema dinámico que nosotros tenemos las cuadrillas para poder hacer estos ciertos cambios para poder trabajar. Ok, a nivel de la experiencia del usuario, o sea, bueno, este sistema, mira, qué bueno que me lo comentas, o sea, ya estamos hablando de algo que lleva 5 años operando y que hoy en día yo entendería que la operación ya es algo muy común, o sea, el usuario ya Sí. está acostumbrado al sistema, lo trabaja de forma, vamos a decir, fluida, quiero pensar, pero en el momento en que se implementa, ¿cómo ocurre este cambio de tecnología a nivel de experiencia de usuario? Es decir, ¿hubo problemas al momento de que ellos aprendieran a utilizar las nuevas interfaces? ¿O a lo mejor el proceso fue muy natural de hacer el cambio de lo que trabajaban antes a lo que están trabajando en este momento? Fíjate, Co- fíjate que el área que la Policía Nacional Civil designó para poder apoyar el proyecto fue unas personas que ya tenían algún tipo de capacitación y conocimiento sobre el uso de videoforense y videoevidencia eh, dentro de sus capacitaciones y sus aptitudes. Entonces, poder adaptarse al sistema fue bastante rápido para ellos, si bien tuvieron que aprender el proceso de la interfaz, de cómo extraer información, de cómo retroceder, de cómo mejorar la imagen, de cómo sacar evidencias. Sí fue un proceso, fue más largo el proceso de poder integrar todo el sistema de evidencia al sistema judicial, dado ok, que de aquí se extrae la información, aquí empieza la cadena de custodia de la información extraída por el sistema para poder llevar a un juez o a un juzgado para poder procesar la evidencia. Entonces ese proceso sí hubo un poquito más de tiempo para poder trabajarlo. Hoy por hoy funciona muy bien el sistema de forense, que es una habitación separada para poder hacer investigación, que ahí donde se inicia la cadena de custodia de la información, pues ha funcionado bastante bien.
para poder sacar evidencia, y no solo de Santa Tecla, dado que de acuerdo a la ubicación geográfica de Santa Tecla, es salidas hacia San Salvador, hacia La Libertad, lo que hoy conocido por South City, hacia Lourdes. Entonces cuando tenemos esta combinación de caminos y de cuestiones, entonces hay mucho más tráfico del que solo puede decir Santa Tecla. Entonces ahí podemos apoyar a diferentes municipalidades que no necesariamente son las locales. Ok, y referente a esto que me dices, o sea, ¿ustedes trabajan con alguna integración con una plataforma para gestión de incidentes o cómo es este proceso de generar la evidencia desde Securos para llevarla a otras instancias? Primero, depende si es un tema que se pudo evidenciar totalmente en el sistema, un choque, un asalto, un robo, y eso se constituye una evidencia. El hecho de extraerlos el video y que la policía puede certificar que ellos son los que lo están extrayendo y entregando a las autoridades correspondientes, pues ha sido parte de un proceso bastante transparente y claro. Operativamente lo hemos logrado trabajar en conjunto con las diferentes entidades, policía, fiscalía, alcaldía, Newsmart en general, para poder llevar a cabo. El otro tema es cuando es un tema investigativo. Se está investigando alguna situación y que posiblemente ocurrió o pasó por Santa Tecla para poder sacar algún tipo de muestra, de evidencia. Entonces también los investigadores vienen todo el tiempo para poder hacer ese trabajo en conjunto con la policía. Ok, entonces toda la evidencia se genera desde el BMS y ellos ya se la llevan para continuar con la línea de investigación o con lo que sea que tengan que hacer. Usualmente cuando vienen con un oficio. Ya vienen con un oficio para solicitud de extracción de la información. Digamos que un juez o un investigador puede generar estos oficios que son legales y totalmente admitidos en El Salvador para poder extraer la información, y ya se llevan la información para eso. Hoy por hoy, que tengamos conocimiento, no se ha caído ningún caso de acuerdo a la información que hemos tenido, sino que ha sido información de calidad, no está pixeleada, es fluido el video. Si bien es cierto, en algunas situaciones de oscuridad hay unos retos, pero hay bastante información que se obtienen, porque al ser un sistema, entonces si no es una cámara es otra, o la siguiente la que puede tener algún tipo de información, y entonces ahí donde en conjunto logran armar un caso. Sí, ya se recrea toda la historia, ¿no? O parte de, porque digamos que tienen lo que el campo, lo que entrevistas, lo declarado junto con el sistema, y cuando todo combina, entonces ahí es donde hace sentido. Se cierran los casos. Y por ejemplo, ya hablando de después de implementar, o sea, el contraste que existe entre los casos resueltos, a lo mejor antes de que se implementara este sistema, y lo que ahora vemos, a lo mejor redujeron índices de asalto, o vamos, las cifras, ¿cómo estamos viendo los resultados a nivel de cifras ya posterior a la implementación? O sea, yo quiero pensar que hubo mejora, pero bueno, tú qué nos pudieras comentar al respecto. Bueno, comentarte que fíjate que las estadísticas no las llevamos nosotros. Hay una mesa de seguridad para diferentes departamentos de El Salvador. En nuestro caso es La Libertad. Ellos en conjunto saben estadísticas de lo que es protección civil, fiscalía, policía, CAM, y todos los elementos, porque cada uno de las instituciones tienen su objetivo, tienen su medición. Digamos, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos es un tema de basura, mal parqueado, ventas no autorizadas, temas de convivencia. La policía es todo lo que es judicializable, asaltos, robos, hurtos, choques. Entonces todos en esta mesa llevan un tipo de estadística para poder decir cómo ha ido cambiando. Con esto lo que te quiero decir es que al principio sí habían varios homicidios, había mucha venta de estupefacientes, había varias situaciones que se notaban en el sistema. De diferentes niveles. Entonces cuando ya la policía empezó a reaccionar y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos empezó a reaccionar, y se empezó a crear la cultura de que la cámara funciona, el sistema funciona, y el video después se lleva a la gente para cuando se realiza una evidencia, hubieron indicadores que empezaron a bajar tremendamente, como homicidios, asaltos, la extorsión que te mencionaba hace un momento, pues bajó, no a cero, porque no,
pero sí es Sí, es una son reducción problemas bastante que importante. siempre van a existir, ¿no? Correcto. Entonces, Radio Rojo, lo que se empezó a elevar un montón fueron los accidentes, dado que como Tecla empezó a ser como un lugar más seguro para venir a comer, a un bar, vida nocturna. Entonces como empezó a bajar ese tema, entonces la gente empezó a venir más y entonces eso se tradujo en más accidentes de tránsito. De hecho, aquí tenemos un parque, se llama el Cafetalón, un parque muy grande. Desde hace ya varios años se está haciendo el tema del deporte. Antes, y no, la verdad que no sabría decirte cómo funcionaba el tema de que la gente llegaba tan temprano a correr, ¿verdad? No, desconozco Ajá. realmente cómo hacerlo, pero hoy por hoy tenemos que gente que empieza a correr a las 3:30 de la mañana Ok. en el parque. Entonces, antes de pensar, ay, ¿qué van a estar haciendo corriendo en un parque si no es seguro? Pero en este caso, sí, y vieras que a las 3:30 se empieza a observar a las personas que llegan a correr al parque, y te estoy hablando desde las 3:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ok. Entonces es un parque público, un parque muy amplio, muy iluminado, y la verdad que las entidades locales han hecho un buen trabajo ahí, pero la gente se siente segura y obviamente hemos en conjunto trabajado para que ese lugar sea de mucho menos incidentes que antes. Ah, mira. De hecho, fíjate que qué interesante que lo comentas, ¿no? O sea, el hecho de haber implementado con éxito un proyecto nos está dando la posibilidad de convertir una ciudad en más atractiva para, pues justamente invitar, ¿no? De alguna forma a que sea como un punto de encuentro donde, pues, bien o mal, eh, se espere una buena convivencia, ¿no? Ya sin andarnos preocupando tanto por el hecho de que vaya a suceder algo, ¿no? O Fíjate sea, que Ajá. hay algo que también ocurrió alrededor de eso, sino que también el valor de la propiedad en Santa Tecla Ah, sí se dispara. sí tuvo un incremento, porque ciertamente había una diferencia notable. Bueno, el clima de Tecla es muy bueno, para que obviarlo, pero realmente el hecho de este tema de seguridad y el tema de convivencia en general, pues logró posicionar a Santa Tecla en una situación favorable, digamos. Ok. Pero eso se ha reflejado en construcción de viviendas, en construcción de edificios para apartamentos, y primero Dios se sigue avanzando al respecto. Ah, mira, qué gusto escuchar. Habrá que ir a conocer. Ah, por favor. Y, por ejemplo, de este proyecto, o sea, entendiendo el impacto que tú me comentas que ya se percibe, eh, no sé, ¿existe la posibilidad de extender este sistema o de implementar nuevos sistemas en algunas otras municipalidades o se prevé algún tipo de crecimiento? Digo, yo sé que no depende de ustedes, digo, ya es más un tema, quiero pensar, gubernamental, pero ¿se ha escuchado o lo puedes proyectar de alguna forma? Sí, de hecho es un plan que el gobierno central actual ha trabajado bastante fuerte para el tema de tecnología e innovación. Eso ya abre las puertas a varias situaciones. El hecho de trabajar a la zona de Surf City, que es un proyecto gubernamental para poder atraer el turismo, pues traerá bastante oportunidad para trabajar el tema de videovigilancia. Perfecto, o sea, ahí estaremos presentes tal vez, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue su experiencia trabajando con nosotros? Digo, yo no soy parte del equipo que apoya como tal a su región, pero, o sea, la experiencia de ustedes, integrador con la marca, ya refiriéndose a nosotros, ¿cómo fue? O sea, el acercamiento fue sencillo, el soporte, el apoyo. Yo entiendo que hay integradores que son muy independientes. Digo, también digo, nosotros como fábrica lo agradecemos mucho porque nos dan la posibilidad de trabajar muy bien de la mano con nuestros clientes. Pero en ustedes, que creo que fue el primer proyecto que implementaron con nuestra solución, ¿qué me pudieras contar acerca de este proceso de implementación y de trabajo con la marca? Fíjate que el proceso fue bien claro y transparente para mi punto de vista. Desarrolladores y los soportes locales fuimos bastante claros en cuál debería ser los pasos a seguir para hacer la implementación. Entonces nosotros pues tenemos que tener temas de cámaras listas, transmisión, el centro de monitoreo como ustedes lo pueden ver, las estaciones. Ya teníamos instalado como que la base del sistema. Para cuando el soporte técnico de ISS local
vino a hacer el trabajo que tenía que hacer, a Ok. configurarlo, a poner el servicio, a verificar dudas, a hacer ajustes. Fue un proceso pues rápido para poderlo encender, para poderlo echar a andar. Después de eso vino el tema, bueno, para ese entonces ya habíamos trabajado bastante el tema de analítica, habíamos hecho un trabajo previo en conjunto con toda la ingeniería de ISS para poder homologar las placas, más que todo, Ok. todas las placas existentes. Entonces, para cuando el sistema se encendió, pues ya había un trabajo previo al respecto, porque fue, como te digo, fue un trabajo ordenado, bien claro y transparente para ese entonces. Después de eso, y cuando el sistema agarra estabilidad, entonces ya no necesita estar configurando y discusiones, sino que ya empieza a trabajar básicamente él solo. Cuando requiere un tema de soporte, posiblemente un tema de actualización de Windows, un tema de un fallo de un servidor, alguna situación, pues una cuestión bastante expedita, bien clara por la documentación que se tiene, y obviamente estamos certificados para poder dar algún tipo de soporte localmente, internamente me refiero, ¿verdad? Claro. Ha sido bastante útil, aunque el sistema realmente es bastante estable. No es Sí. un sistema que esté fallando continuamente para estar molestando a los compañeros de soporte tan Sí. frecuente como alguien Sí. podría pensar para un sistema tan complejo como este, ¿verdad? Eh, Claro. Personalmente te digo que como he integrado sistemas a nivel regional para telecomunicaciones propiamente, sé exactamente la experiencia de que he tenido con otros temas que tengo que estar y soporte para eso, pues. Eh, y cada reto y cada cuestión que vamos trabajando, pues ha sido bastante bien visto, trabajado y superado para los diferentes elementos que hemos tenido que tomar. Ok, mira, qué alegría escuchar eso. Referente a lo que dices de la estabilidad, fíjate que ese es un proceso que, o sea, cualquier proyecto, sin importar qué tan bien planeado esté, siempre hay como que una especie de curva. De hecho, es hasta un fenómeno natural, ¿no? Todo Así aquello es. que es nuevo requiere de un proceso de estabilización. En este caso, ¿fue complicado? O hubo muchos factores que lo hubiesen, desde el punto donde se enciende hasta llegar al punto donde el operador ya lo puede ocupar y ya le da, no sé, la cantidad mínima de problemas que pudieran darse? ¿Fue un proceso complejo? ¿Cómo estuvo esta parte de conseguir ya un sistema estable y operante? Fíjate que voy a tener que hacer como referencia a un ejemplo en este caso, dado que cuando se siguen las recomendaciones del fabricante para poder hacer las implementaciones es pues bastante transparente. Te voy a decir un ejemplo, digamos elegir los servidores correctos, elegir los discos duros que te están recomendando con la velocidad adecuada, con la capacidad adecuada, con esa característica adecuada, Exacto. el sistema de almacenamiento adecuado, con la tecnología. Nosotros tenemos conectado con iSCSI y eso ha funcionado súper bien en el término de cómo reacciona el servidor y el sistema de almacenamiento para el tema de búsqueda de información. Entonces el indexado es bastante propio para Secures. Entonces, en otros sistemas que he sabido yo que hay implementación, ha habido problemas para el tema de búsqueda de la información, de la data, del video, ¿verdad? Y es que es bastante pesado. En nuestro caso es bastante fluido. No sé si se pueden ver aquí, ver en unas estaciones que tenemos las pistas pequeñas para que el operador empiece a mover de este lado y tenemos de este lado. Entonces, cuando haces clic sobre eso y la hora que sale a pantalla grande el video para hacer un seguimiento en tiempo real es bien importante. Entonces, cuando menciono estabilidad, no solo estoy mencionando al tema de que si se cae o no, estoy hablando de cómo operativamente realmente te está funcionando. Para decir, estás siguiendo a alguien en tiempo real y a veces son segundos. Le estoy hablando que en una escena sin tráfico, estamos hablando de 5 o 6 segundos que pasen en escena. O sea, no tenés tiempo para que el sistema te reaccione. Sí, en lo que abre, ¿no? Correcto, ya lo perdiste. ¿Y cuál era? ¿Cómo era? Entonces, no. Ese tema de movimiento y hacerlo bastante rápido es bastante estable. Pero de nuevo, las recomendaciones del fabricante para poder elegir servidores, almacenamiento, switches, estaciones de monitoreo, todo tiene que ver para poder realmente en conjunto ser un sistema estable. Sí, de hecho muy importante, ¿no? Y también esta parte operativa porque vamos, nosotros podemos tener quizá el mejor sistema del mundo, digo, en caso de que esto exista,
pero bien importante que la gente que lo va a usar esté preparada para justamente tenerlo como una herramienta que complementa su trabajo, ¿no? O sea, por lo que yo alcanzo a ver ahí atrás, o sea, se nota que los operadores están como muy pendientes y, o sea, percibo mucho movimiento, que a mí me pudiese indicar que están muy cómodos con la herramienta y que de alguna forma en estos 5 años que lo han trabajado, lo han sabido adaptar a su operación. Vaya. Correcto, correcto. De hecho, la curva de aprendizaje para aprender el sistema es bastante rápido si tenés pues, los conocimientos básicos de computación y videovigilancia, porque es un tema más operativo, ¿verdad? Para poder hacer esta cuestión. Evidentemente, ya los operadores que tenemos y supervisores que tenemos desde el principio del proyecto han sido y son y seguirán siendo de gran apoyo para poder tener los resultados. Evidentemente, el apoyo con la policía es clave. Y para poder tener éxitos operativos, es decir, que realmente podamos resolver casos. El hecho que la Fiscalía realmente avale el hecho de la cadena de custodia de información, entonces tú lo mencionas como comodidad, que ciertamente puede ser acostumbrados al sistema, ¿verdad? Pero la confiabilidad, que es la palabra que yo utilizaría sobre el sistema para poder utilizarlo como herramienta y resolución de casos. Sí, aparte ya tener un sistema estable, confiable, como tú dices, pues abre puertas a que el usuario final se siente cómodo con esta herramienta y poderla implementar en nuevas instalaciones, ¿no? Correcto, correcto. Y digamos también servir como caso de ejemplo para correctas implementaciones de soluciones tecnológicas para resolución de casos ha sido bastante estudiada. Sí, de hecho, en El Salvador. A la hora de presentar estos, vamos, nosotros también, el equipo, bueno, México, ¿no? Siempre está la incertidumbre de los nuevos usuarios que quieren saber dónde ya se implementó, porque una cosa es dónde ya se implementó y otra cosa muy distinta es decir dónde ya se implementó y además está trabajando bien. Y que funcione. Porque sí, existen muchos sistemas de la marca que tú quieras, ¿no? Que a lo mejor presumen instalaciones en muchos lugares, en muchos países, pero realmente cuáles de estas, siguen vigentes y las que siguen vigentes, pues que también están operando, ¿no? Acá en México tenemos la tranquilidad de que podemos llevar a nuestros usuarios incluso a otros centros de monitoreo para que ellos vean cómo la plataforma se adaptó, más bien el usuario la adaptó como una herramienta útil, ¿no? Zatatecla es un caso que, bueno, esta es la primera vez que lo veo funcionando, pero definitivamente es un caso que se ha utilizado como ejemplo ahí como estos famosos casos de éxito, ¿no? Y de hecho el integrador tiene mucho que ver, o sea, la forma en la que nosotros trabajamos pues, siempre es de la mano de nuestros integradores para apoyarles, ¿no? Hay cosas que nosotros no podemos hacer, digo, la parte de la instalación de la red, switches, hasta el montar los servidores en los racks, no es como tal lo que nosotros hacemos, pero para eso tenemos el apoyo de nuestros integradores que de la mano pues, podemos implementar este tipo de soluciones y darles ahí un buen producto a quienes las adquieren. Fíjate que también el tema del ejemplo viene más también ligado a, en otros casos, otras municipalidades y otras instituciones empresariales y corporativas en El Salvador, es el correcto uso de la herramienta. Porque pues si puedes instalar cámaras, si puedes instalar NVR, si puedes instalar muchas cosas, pero si realmente operativamente no le sacas el lujo y el uso correcto para poder resolver todos tus casos, es complicado. Entonces aquí sí hemos tenido visitas de diferentes municipalidades y entidades gubernamentales, algunos diplomáticos, para poder entender un poquito cómo trabajar el mejor uso de los recursos en el caso de inversión, en caso de donaciones, en cosas de cómo realmente verlo para que realmente funcione para que el público y la población en general realmente sea beneficiada. Claro. Sí, aparte no hay mejor publicidad que verlo trabajando, definitivamente. Ok. Sí. Oye, y referente al tema de COVID, digo, también lo menciono porque obviamente lo platicamos al inicio, pero veo que ahí tienen el Face y por ahí alcanzo a ver ¿Sí? pues bastante gente con cubrebocas. Bueno, ahí chiquito, pero se ve. Sí, pues mira. Bueno, pero sí, fíjate que ahí justamente es un buen ejemplo que nosotros tenemos para el uso de reconocimiento facial.
dado que obviamente aquí ya es un requerimiento andar con la mascarilla en lugares públicos y todo el tiempo. Y el sistema pues aún así funciona muy bien para el conocimiento, utilizando la parte que está descubierta del rostro. Como es inteligencia artificial, pues él fue procesando poco a poco que ahora se tenía que usar el tema de mascarilla, y eventualmente pues ha funcionado muy bien. Y la base de datos pues corre bastante buena, que es lo volvemos al tema de la base de datos y los servidores, ¿verdad? Claro. Que es parte de toda la cadena de valor. Ese sistema también lo utilizamos para acceso a diferentes empresas para controlar el acceso de empleados. Básicamente Okay. es por eso que estás viendo que también que corre bastante ahí las fotos. Ok, no, pues de hecho, bien interesante cómo lo están trabajando. A nivel de operación, todo el tema pandemia lo han utilizado Nuestros Seguros como una herramienta para eso. Simplemente nada más es como para un tema de monitoreo de que se esté llevando a lo mejor la máscara. ¿Cómo ha impactado? Fíjate que para nivel COVID funciona más que todo para el tema paradas de buses, parques, mercados, evitar un poco la conglomeración de las personas, poder determinar dónde hay mucho tráfico y dónde hay ese tipo de situaciones para que ayudar a las entidades de seguridad pues a manejar ese tipo de situaciones. Ok. Sí, de hecho, bueno, acá en México lo utilizamos, bueno, generalmente como acceso principal a sistemas, a instalaciones privadas. Pues siempre va a estar el latente la persona que entra con el cubrebocas y ya adentro se lo quita, ¿no? Entonces ahí para alertar, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Tú sí entraste, pero te lo quitas. Vamos ahí a generar una alerta para evitar, ¿no? Que esto se ponga peor. Correcto. Listo. Pues Gabriel, de verdad, pues muchas gracias ahí por compartirnos tu experiencia, sobre todo por darte la oportunidad y, bueno, darnos la oportunidad de utilizar el mismo sistema como esta escenografía que nos demuestra que, pues, que en efecto está funcionando y que va más allá de presentar un caso de éxito en papel o en una presentación. No hay como verlo operativo operativo y que está operando bien, porque una cosa es verlo operativo y otra cosa es verlo funcionando correctamente. Deseo que sigamos trabajando ahí en conjunto. Digo, probablemente tú y yo no nos lleguemos a ver en un proyecto como tal, es más un tema regional, pero ahí con mis compañeros del team que atienden por allá, seguramente habrá más proyectos en los que habrá colaboración, y en una de esas pues hasta nos conocemos, ¿no? Sí, de hecho internamente pensamos que no hay palabra que pueda decir que no lo diga el sistema por sí solo, ¿verdad? Sí, definitivamente. El tema de cómo funciona, bueno, como ya viste la operación, y trabajarlo es muy diferente que verlo a que te lo cuenten. Perfecto. Pues nada, Gabriel. Pues como te decía, muchas gracias ahí por el tiempo, por tu experiencia. Y bueno, ahí estaremos próximamente por si llegase a haber otra sesión ahí de podcast para platicar sobre algún otro proyecto, pues con mucho gusto estarás invitado.